Hablemos de Sócrates, el maestro del diálogo. La condena del filósofo. En el año 399 acababa de cerrarse el siglo V. El pueblo de Atenas se reúne en asambleas para deliberar sobre las acusaciones presentadas por 3 ciudadanos contra Sócrates, que tiene entonces 70 años. Se le imputa corromper a la juventud, no creyendo en los dioses en los que cree la polis, sino en divinidades nuevas diferentes. El procedimiento judicial ateniense constaba de 2 partes, una inicial, donde el jurado decidía entre culpabilidad e inocencia, y otra segunda para resolver entre la pena solicitada por el acusador y el rescate ofrecido por el acusado. Antes de producirse el veredicto, en la primera parte, cuando estaba en sus manos calmar toda inquietud, con muestras de arrepentimiento o negar los cargos, Sócrates pronunció un discurso memorable. El orgullo que manifiesta en la declaración produce un voto de culpabilidad por escaso margen. Le corresponde entonces a Sócrates intervenir nuevamente y proponer el pago de alguna suma de dinero a cambio de su vida, pero el filósofo no tiene fondos que ofrecer ni le apetece arruinar a sus amigos. En realidad aprovecha para ironizar con lo razonable que sería no solo no matarle, sino mantenerle a expensas públicas. El jurado vuelve entonces a votar, esta vez con mayoría de 2/3. 300 contra 210, condenándole a morir envenenado. Incluso entonces, como la ejecución se posterga por algún tiempo, Sócrates es invitado a huir. Él lo rechaza de plano. Cuando llega el momento de beber la cicuta, fiel a sí mismo, Sócrates muestra absoluta placidez y hasta humor. Recuerda a Critón, un discípulo allí presente, cierta apuesta hecha años antes, cuando contemplando ambos unos ritos propiciatorios, el filósofo le dijo que sacrificar a los dioses era una superstición ineficaz, y aquel le emplazó a seguir manteniéndolo en la hora de la muerte. En ese momento habían convenido que si Sócrates se mantenía firme en su actitud, Critón ofrecería un gallo a Esculapio, dios de la medicina. Tras beber la pócima letal, cuando comienza a sentir el sintomático frío en los pies que asciende poco a poco, Sócrates, hasta entonces envuelto en animado coloquio con sus íntimos, pide una sábana para cubrirse púdicamente el rostro, pero después de estar unos momentos así, inmóvil, la retira un instante para mirar sonriente al discípulo y recordarle: Critón, debes un gallo a Esculapio. La filosofía y el modo de vida socráticos. La filosofía y el modo de vida de Sócrates son inseparables. Como señaló Zubiri, Sócrates no ha creado ciencia, ha creado un nuevo tipo de la vida intelectual, de sabiduría, naturaleza, historia, Dios. Esta debe ser entendida en oposición a 2 de los caracteres más generales del pensamiento de los sofistas, su individualismo y su relativismo. Contra el individualismo de los sofistas. Tanto la vida de Sócrates como su pensamiento cobran un sentido pleno por la vinculación a su ciudad, Atenas, y al santuario de Delfos. De la vinculación de la vida de Sócrates con su ciudad diremos que hay un rasgo distintivo de Sócrates frente a todos los filósofos griegos del siglo V, que fue el de su profundo enraizamiento vital en Atenas. Mientras que los sofistas más importantes fueron extranjeros, viajeros y sin patria, Sócrates nació, vivió y murió en Atenas. No salió nunca al extranjero y a lo más se ausentó de este para acudir al santuario de Delfos. En Atenas vivió reflexivamente las exigencias de su ciudadanía. Por ella demostró su valor militar y su valor cívico. El valor militar en defensa de su ciudad lo demostró por 3 veces en la guerra como hóplita. En la batalla de Potidea 432 con 38 años de edad, en la batalla de Filión en 424 y en la de Anfípolis 422. En las 3 ocasiones, Sócrates mostró una notable valentía para el cumplimiento de sus obligaciones militares y una capacidad para el sacrificio por encima de lo común. Su valor cívico quedó patente en la resistencia a las presiones a que fue sometido en 2 actuaciones públicas, en la que se vio envuelto años después. En ambas ocasiones, Sócrates no vacila en enfrentarse al poder, en defensa de la justicia y de la legalidad. La primera fue en el año 406, cuando Atenas venció a Esparta junto a las islas Arginusas, pero perdiendo 25 naves y unos 2.000 ciudadanos sin que se pudieran rescatar a los náufragos por las circunstancias meteorológicas. Los atenienses, encolerizados, depusieron a los 8 generales y los llamaron a Atenas para juzgarlos. Todos ellos fueron condenados a muerte y 6 de ellos fueron ejecutados. Sócrates, que por sorteo formaba parte del Consejo de los 500 y por turno la tribu de Sócrates ostentaba la presidencia del Consejo y de la Asamblea.
Los atenienses pretendían un juicio conjunto para los generales, lo cual iba contra la norma legal ateniense que prohibía dictar sentencia simultáneamente sobre varios acusados. Sócrates fue el único que no cedió a exigencias y amenazas del pueblo, enfrentándose a la asamblea en defensa de la legalidad. La segunda actuación tuvo lugar 2 años más tarde, cuando Atenas capituló frente a Esparta y se instauraba el gobierno oligárquico de los 30, que aplicó medidas arbitrarias y terroríficas contra los partidarios de la democracia. En un intento de compilar a cuantos más mejor en sus crímenes e ilegalidades, reclamaron a Sócrates para que con otros 4 ciudadanos fuera a detener a León de Salamina. Sócrates, jugándose de nuevo la vida, se negó. Vinculación del pensamiento de Sócrates con su ciudad. Aunque en su juventud Sócrates se había dedicado a la filosofía de la naturaleza, siguiendo la tradición de los jonios introducida en Atenas por Anaxágoras. Pronto se decepcionó de las cuestiones físicas y cambió radicalmente de orientación hacia las cuestiones políticas y morales. Las razones de este cambio hay que buscarlas en el compromiso socrático con su polis a través de la experiencia de 3 fenómenos que determinaban la vida política ateniense: la decadencia de la polis, el movimiento sofístico y el funcionamiento de la democracia. De la decadencia de la polis, Sócrates debió sentir profundamente el comportamiento de los líderes políticos y de la asamblea, capaces de dejarse llevar más por las pasiones y por los intereses del momento que por la razón y el respeto a la justicia y a la ley, y observó cómo las virtudes tradicionales de moderación y de respeto a las leyes se debilitaban a la vez que se imponían comportamientos individuales y demagógicos, propiciados por la crítica de los sofistas al nomos y el desarraigo que sus enseñanzas originaban. Del movimiento sofístico, Sócrates aceptó el terreno de juego de los sofistas, compartiendo sus temas filosóficos, pero enfrentándose a ellos oponiendo la razón a la razón del argumento. Su objetivo fundamental en el enfrentamiento fue el de recuperar el compromiso del ciudadano con la ciudad y el funcionamiento de la democracia, donde la práctica política y la filosofía sofística habían introducido en la vida ateniense de un modo definitivo el individualismo, la separación entre el individuo y el Estado. Por ello, la recuperación de los vínculos del ciudadano con la ciudad tenía que intentarse ya inevitablemente partiendo de la conciencia individual, del propio individuo, consciente ya de su individualidad frente al Estado. Esto es lo más característico del pensamiento de Sócrates. Respetar la ley es respetarse a sí mismo, la concepción de un compromiso personalizado de cada ciudadano con las leyes de la ciudad. Sócrates dedicó todos sus esfuerzos y atención a la tarea de mejorar la ciudad y a la tarea de mejorarse a sí mismo como individuo, como 2 quehaceres inseparables. Este doble objetivo le hizo convertirse en la conciencia colectiva de Atenas. El moralismo socrático como fenómeno verdaderamente nuevo en Atenas consistió precisamente en eso, es decir, en una nueva interpretación de la arete que deja de ser entendida como una mera excelencia natural y social, sino que el concepto de arete se moraliza configurándose como virtud en el sentido de excelencia moral, y que la interiorización de la virtud que lleva a Sócrates a recurrir constantemente a la contraposición entre cuerpo y alma, entendida esta como el interior del hombre, como parte racional, su conciencia, su personalidad, es decir, aquello que se refiere el conocido lema socrático: conócete a ti mismo. Hablemos de la vinculación de Sócrates con el santuario de Delfos. La vinculación de Sócrates con el santuario de Apolo en Delfos se muestra en 3 hechos significativos: en el viaje que con la probabilidad hizo al santuario, en el común precepto de conócete a ti mismo y en la pregunta que Querofonte dirigió al oráculo de si existía algún hombre más sabio que Sócrates, a lo que el oráculo contestó negativamente. Este último hecho resulta especialmente importante, ya que la respuesta influyó decisivamente en Sócrates, tanto en su dedicación a la filosofía como en su modo de practicarla. En cuanto al respecto a su dedicación, el oráculo llevó a Sócrates a interpretar su tarea como imposición del dios, como vocación de la cual no le estaba permitido desistir. Respecto al modo de practicarla, investigarse a sí mismo y a los demás, Sócrates había quedado profundamente perplejo ante la afirmación délfica de que era él el más sabio de los hombres y se propuso refutar al oráculo, tratando de encontrar hombres más sabios que él. Como al examinar a todos aquellos que estaban convencidos de ser sabios, políticos, poetas, artesanos, encontrara que eran ignorantes y que además ignoraban su propia ignorancia, descubrió el auténtico sentido del oráculo. Sócrates es más sabio que todos ellos porque, cuando menos, sabe
que no sabe. Solo sé que no sé. Este es el saber profundo de Sócrates, del cual se alimenta la ironía. La sabiduría es una máscara de la ignorancia y la ignorancia es una máscara de la sabiduría. De este saber se nutre también su mayéutica. Puesto que es ignorante, reconoce su incapacidad para enseñar y compara su actividad con la de las comadronas. Él no introduce conocimientos en las mentes de sus interlocutores, sino que se limita a ayudarlos a parir las ideas que gestan en su interior. Hablemos de la vinculación de Sócrates con el mundo de los demonios. Sócrates oía una voz interior, misteriosa y firme, según los testimonios de Jenofonte y Platón, que estuvo relacionada con su tarea educativa y con la acusación por la que fue condenado, de introducir divinidades nuevas. Esta voz interior la calificaba Sócrates como procedente del mundo de los demones, como algo de origen divino. La palabra demon se refiere a cierto tipo de divinidades intermedias entre los dioses y los hombres que de un modo u otro aparecen regularmente en las más diversas religiones bajo la forma de genios, ángeles o demonios. Esta voz interviene en 3 de los asuntos más decisivos de la vida de Sócrates, cuando le impide dedicarse a la política, al impedirle preparar su discurso de defensa y al disuadirle de aceptar alumnos para enseñarles. No obstante, desde el punto de vista de su religiosidad, Sócrates manifestaba una personalidad compleja, expresada en una doble tensión. Tensión entre la aceptación de una religiosidad cívica y legalista y la producción en él de una interiorización de lo religioso, lo mismo que su actitud ante las leyes, nomos e interiorización a la vez, y tensión entre el asentar su religiosidad sobre la tradición cívica y popular del culto a los dioses y del reconocimiento de lo demónico y una racionalización de lo religioso que apunta al monoteísmo. Fue precisamente la denuncia de delito contra la religiosidad y también contra la moralidad lo que llevó a Sócrates en la primavera del 399 ante el tribunal de su ciudad. La acusación decía así: Meleto, hijo de Meleto, del demo de Pitos contra Sócrates, hijo de Sofronisco de Alópece. Sócrates comete delito por no reconocer, o bien no creer en, los dioses que reconoce, o bien en la cual cree, la ciudad y por introducir nuevas divinidades. También comete delito por corromper a los jóvenes. Se solicita la pena de muerte. La gran paradoja socrática consistió en intentar unir al individuo con la ciudad precisamente por medio de lo que los separa, la reflexión. Los acusadores de Sócrates tenían razón cuando veían en la reflexión un elemento disolvente de la polis, pero no comprendieron que Sócrates aspiraba a lo mismo que ellos, a la integración de los ciudadanos con la ciudad, aunque pretendía lograrlo con reflexión y madurez del ciudadano. El programa socrático. La oposición sofista entre naturaleza y el nomos se argumentaba con la diversidad de criterios y normas morales. Distintas comunidades y culturas entendían de modo distinto qué es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Protágoras había extendido el relativismo a todos los ámbitos de la experiencia humana con su tesis de que el hombre es la medida de todas las cosas. Gorgias prolongó el relativismo en el ámbito del lenguaje hasta posiciones radicalmente escépticas. No hay significaciones comunes y tampoco hay significaciones objetivas. Sócrates se opuso radicalmente a estas 2 tesis de Gorgias. Se negó a aceptar que no pudieran establecerse significaciones comunes, ya que si así fuera sería imposible que los hombres se entendieran. Es un hecho frecuente el que no haya acuerdo con el significado de los términos morales, pero que sea un hecho no implica lógicamente que sea imposible lograr el acuerdo, ya que mediante el diálogo puede lograrse. También se negó a aceptar que no hubiera significaciones objetivas, ya que si así fuera, habría que renunciar a investigar qué son las cosas en sí mismas, y ello equivaldría a renunciar a todo criterio objetivo para nuestra conducta, lo cual convertiría en problemático el acierto político y moral. El hecho de que no tengamos ideas claras respecto a lo que es el bien o la justicia no implica, lógicamente, que no podamos llegar a tenerlas. El objetivo de Sócrates fue, por tanto, doble. Llegar a un acuerdo sobre el significado de la palabra justo, significación común, y llegar a un acuerdo sobre lo que realmente es la justicia, significación objetiva. El supuesto en que se fundamentaba este programa era de que la aplicación de un predicado general de una pluralidad de individuos supone la presencia en estos de ciertos rasgos idénticos e identificables. Preguntar, por tanto, qué es la justicia es preguntarse por aquello cuya presencia hace que sean justas las cosas que denominamos justas. El nombre que podemos dar a esta postura de Sócrates es el conceptualismo. La búsqueda de las significaciones comunes y objetivas es la búsqueda de los conceptos.
El método socrático saber es definir. La definición universal es el resultado, la inducción es el camino, procedimiento o método. Para llegar a ella, la inducción. La palabra inducción puede traducirse como conducción, como el movimiento de conducir. Pero para clarificar este cómo, cualquier movimiento de conducción podemos preguntarnos, ¿conducir hasta dónde? ¿A quién? ¿Y desde dónde? Conducir hasta dónde. La finalidad de la inducción es captar el concepto, su definición universal. ¿A quién? El sujeto de la inducción es en el diálogo socrático la mente del interlocutor. ¿Y desde dónde? El punto de partida son los distintos casos particulares en que se aplica el concepto a definir. El método consiste en analizar estos casos particulares para elevarse desde ellos hasta el rasgo o rasgos que definen el predicado que le atribuimos. ¿Cómo utilizaba el propio Sócrates la inducción? Su forma era de la dialéctica o conversación y trataba Sócrates conversación con alguien y procuraba ir sacándole las ideas que tuviese sobre algún tema. Por ejemplo, podía declararse ignorante de que sea en realidad la valentía y preguntar a su interlocutor si poseía alguna luz sobre ello, o bien solía orientar la conversación a aquel sentido y cuando el otro empleaba el término valentía, le preguntaba a Sócrates ¿qué es la valentía?, manifestando su propia ignorancia y su deseo de aprender. Su interlocutor había usado el vocablo, por consiguiente debía de saber lo que significaba. Cuando le daban en respuesta una definición o descripción, Sócrates solía mostrarse satisfechísimo, pero por lo común esperaba en que esto fuera una o dos pequeñas dificultades que le gustaría ver puestas en claro. Consecuentemente iba haciendo preguntas, dejando que fuese el otro quien más hablase, pero dirigiendo él mismo el curso de la conversación. De suerte que quedara patente al fin lo inadecuado de la propuesta de definición de valentía. El interlocutor volvía entonces sobre sus pasos y proponía una definición nueva, o modificaba la ya propuesta y de este modo avanzaba el proceso hasta llegar o no al éxito final. Las definiciones universales. Como se puede ver, el resultado del laborioso procedimiento de inducción era el de alcanzar a definiciones universales, es decir, a unos conceptos precisos y fijos frente al relativismo de los sofistas que rechazaban la posibilidad de un conocimiento necesario universalmente válido. Sócrates llamó la atención sobre el hecho de que el concepto universal siga siendo siempre el mismo, es decir, los ejemplos puedan variar, pero la definición se mantiene invariable. De la ética socrática, la virtud es saber. Al pretender Sócrates aclarar y definir los conceptos morales, no lo hace por mera curiosidad científica, sino porque está convencido de que solamente se puede ser justo si se sabe qué es la justicia, solamente se puede ser valiente si se sabe qué es la valentía. Pues como todas las virtudes son ciencias, a medida que conocemos las virtudes somos virtuosos. Así, según conocemos la justicia, nos hacemos justos, del mismo modo que según conocemos la geometría y la arquitectura, somos geómetras y arquitectos. Esta doctrina socrática, que reduce la virtud a conocimiento, que concibe la virtud como saber, suele denominarse intelectualismo moral. Esta reducción de la virtud a saber debe comprenderse desde el modelo de saberes técnicos que en tiempos de Sócrates habían tenido especial desarrollo, especialmente la medicina. Los nuevos saberes no eran algo divino como los antiguos, sino que las tecnai nacieron según el mito de Prometeo, de un robo hecho a los dioses. La ética socrática se apoya fundamentalmente en la unificación de la sabiduría teórica, la sofia, y la sabiduría práctica, la sophrosyne. De la misma manera que lo hermoso y lo bueno forman unidad, para Sócrates, sabio y prudente es aquel hombre que conoce lo que es bueno y lo que es hermoso, y basado en este conocimiento es capaz de practicarlo, evitando lo que es torpe. Solamente es justo el que sabe qué es lo justo y solamente el que es justo es capaz de realizar acciones justas. La paradoja socrática es esta. El que conoce es que el bien no puede menos de practicarlo arrastrado por su conocimiento, porque si no lo practicara, con esto demostraría que ignora lo que es el bien, pues nadie busca el mal por el mal. Quienes saben lo que es el mal y quien no, pueden elegir otra cosa más que el bien. La ética de Sócrates descansa en la certeza lógica. La conducta humana está determinada por el conocimiento. La virtud consiste en conocimiento. La ignorancia, el mal, obedece solo a un error, es simplemente una desviación del alma. El mal único es la privación del conocimiento. Los que pecan voluntariamente son algo mejores que los que pecan involuntariamente, ya que solo puede pecar voluntariamente el alma superior, la que por tener conocimiento es buena.
Si para Sócrates era obvio que la evidencia lógica disparaba infaliblemente la acción, de ahí se seguía que atendiera a dos cuestiones que ocuparían ya un lugar importantísimo en la filosofía griega. ¿Qué es la virtud? Los sofistas hablaban de virtudes, pero Sócrates, en lugar de esa multiplicidad, habla de la virtud como única. Esa virtud única consiste para Sócrates en conocimiento, y ese conocimiento es ya en sí justicia. ¿Puede enseñarse la virtud? A esta pregunta que Sócrates se hizo con frecuencia, contestó al parecer negativamente. El gran argumento es que los grandes políticos no han sabido enseñar la virtud más excelsa, la política, a sus hijos. En conclusión, la doctrina socrática se basa en una concepción excesivamente nacionalista y por ello excesivamente esquemática de la naturaleza humana, de la cual quedaban excluidos los elementos irracionales del psiquismo.